Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Ya llegamos al 10º encuentro federal, el último, ¿no? Eso fue un resumen de lo que fueron estos 4 meses de encuentros federales, que la verdad es que han salido increíbles, hemos podido abordar un montón de cuestiones que corresponden a nuestro frente, pero creo que lo más importante que hemos logrado fue quizás desafiar un poco la distancia, logrando encontrarnos, federalizando la palabra, compartiendo entre muchas compañeros que no nos conocíamos, que pudimos intercambiar a través de estos espacios. Logramos hacer 2 encuentros al mes, hace 4 meses, y la verdad es que salieron increíbles. Realmente agradecemos a todas las compañeras, compañeros que han estado, tanto a quienes expusieron como a quienes estuvieron en la organización, a Vivi, que ahora va a hablar, que estuvo en absolutamente todos los encuentros, y a Aldi, que no le gusta mucho que la nombremos, pero que estuvo siempre atrás de cada detalle. Así que nada, me parece que fue un gran ciclo, y lo celebro. Sin mucho más, le paso la palabra a la compañera Valentina Angulo de La Plata, que va a hacer la introducción para darle paso a Vivi. Bueno, hola compañeros, compañeras, compañeros, espero que anden bien. Me sumo a las palabras de Asu, un video muy bueno y se valora muchísimo el laburo que se estuvo haciendo en todos estos encuentros federales. Milito tanto en géneros y diversidad como en los barrios y podríamos decir que más allá de las formaciones que estamos laborando en la regional, como los encuentros internos de charlas y debates, como las charlas a convocar y mismo estos encuentros federales, vemos que los barrios siempre fueron, son y serán un ámbito indispensable para géneros y diversidad. Eh, con los compañeros y las compañeras de la regional, cada sábado y los domingos, con la información que sacamos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, le damos información de folletos sobre el COVID para adultos y para niñas, sobre las líneas telefónicas de la asistencia por violencia de géneros, para, por los métodos anticonceptivos, los cuidados para embarazadas en este contexto. Organizamos colectas solidarias también por higiene para los cuerpos gestantes y pañales para las niñas. Algo que no podemos omitir y que no podemos obviar también es que siempre la gran mayoría que se acerca a las básicas para buscar los almuerzos o las cenas de las ollas o buscar mercadería o ropa o tema de vacunación o también como el IFE. Son mujeres las que se ocupan de eso, las que están solas en este contexto y también cuidando a sus hijos, hijas e hijos. Pero no quiero dejar de relacionar el ejercicio de la militancia con el tema que hoy nos convoca. De alguna manera estudiamos y recorremos la historia del feminismo y del peronismo para buscar respuestas y para analizar el feminismo desde una mirada nacional y de nuestro país, de nuestro territorio. Entonces, sería raro hacer un vacío desde géneros y diversidad a la militancia en los barrios que son más necesarias que nunca en este contexto de pandemia. Militar en territorio y géneros y diversidad, por lo tanto, se vuelve indispensable hoy en día y podríamos decir que es un mandato que cumplimos por EVA desde hace mucho tiempo.
para no, no robar más tiempo a la charla y por el tema que hoy nos convoca, le doy la palabra a Viviana Maestri, militante de General Rodríguez y responsable de la formación política de géneros y diversidad. Bueno, muchas gracias, Valen, y gracias. Claro que hay que agradecer a esta altura a Achu, en principio, porque hace un montón de cosas que yo ni entiendo, con los videos y las reuniones y todas las cuestiones informáticas, y a Lana, porque es el soporte, el sostén de toda esta construcción que estamos haciendo. No sería posible sin ellas. Y bueno, y a todas y todos el acompañamiento en todos estos encuentros, inclusive hoy. Una breve aclaración, o un par de aclaraciones, una que tiene que ver por ahí con el lenguaje inclusivo, cuestión en la que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo, interiormente, pero bueno, como sabemos, la deconstrucción no es fácil, así que no siempre puedo utilizarlo como quisiera, pero sí puedo asegurarles que pienso y siento y construyo en inclusivo. Como defensa por ahí es un poco humilde, pero bueno, creo que es válido en el sentido de que prefiero reconocerlo y seguir trabajando en eso, porque bueno, a veces escuchamos también que hay quienes dicen todos y todas y todes, y después cuando deciden para todos solamente. Así que yo trato de no hacer eso y sigo trabajando en esto y pido disculpas si a lo largo de la charla no lo utilizo adecuadamente como todes se merecen. Y bueno, y otra aclaración que es cuando nos abordamos cuestiones políticas, históricas, siempre es un recorte, una síntesis. Simplificamos en lo que decimos y es una invitación a profundizar en futuras actividades a través de la lectura, de la investigación, del debate, de la reflexión. Queríamos titularlo a este encuentro, el feminismo de la tercera posición, y situarnos, para partir de una base común, compartida, en el momento aquel en el que en el año 49 Perón sienta las bases de la tercera posición cuando cierra el Congreso Internacional de Filosofía en abril del 49, presentando el texto que conocemos y sabemos como la comunidad organizada. En ese momento Perón justamente se refería filosóficamente a los dos polos de la realidad política mundial de ese contexto, de un lado, bueno, el liberalismo y del otro el marxismo, y hace en ese discurso que se convierte en ese texto, hace justamente una crítica, por un lado, bueno, a un sistema que anula al individuo, creo que incluso usa esa palabra, el Estado anula al individuo, y en el otro polo, un sistema que exalta el individualismo hasta el egoísmo amoral. Entonces, Perón plantea una alternativa a ese dilema político que había en el mundo de ese momento y inaugura, funda y crea el justicialismo como una alternativa superadora que no tiene nada que ver con estar en el medio de los otros dos, sino con una alternativa, insisto, superadora que tiene que ver con plantear ese equilibrio del que nos habla en ese texto, en el que, bueno, rescata la libertad individual solo en el marco de la comunidad. Las frases que hemos escuchado y repetido mucho en relación a que, bueno, nadie puede realizarse en una comunidad que no se desarrolla, que no se realiza, y viceversa. Y sienta con esto las bases de lo nacional,
porque instaura un pensamiento filosófico y un movimiento político que además ya estaba en marcha, y que es lo que él dice, estamos haciendo lo que estamos diciendo, en el terreno de lo nacional, podríamos decir, incluso con una mirada latinoamericana que sabemos que Perón tenía. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacemos es cuáles eran los feminismos, porque el feminismo sí existía antes del peronismo, o los feminismos. ¿Cuáles eran los feminismos que existían en esa época en que Perón estaba planteando esto? Bueno, los feminismos de los que podemos rescatar, que eran un eco de un movimiento que había empezado a mediados de 1700 en la Revolución Francesa, que venía con esa pregnancia de la intelectualidad francesa, que después, con el paso del tiempo y de las luchas, dio también apertura al sufragismo, que también fue un movimiento que se desarrolló en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países de Europa, y que también se hizo eco aquí a principios del siglo pasado, con muchos grupos de mujeres que luchaban ya por eso. Y también había una presencia del anarquismo, que si bien también tenía un origen foráneo, las mujeres que lo representaban aquí, en esos momentos, le dieron alguna característica particular, pero bueno, era un movimiento muy, para decirlo también sintéticamente, muy enfocado al sindicalismo, a las mujeres trabajadoras, y bueno, también con muchas actividades llevadas a cabo por inmigrantes que ya venían formadas, o por lo menos interesadas, en toda esa corriente que tenía que ver con el lugar de la mujer trabajadora. Pero bueno, con unas posiciones respecto el resto de lo institucional, acordes al anarquismo que presentaban. Recordemos su lema, ¿no? Ni Dios, ni patria, ni marido, que bueno, que era como el emblema, digamos, de ese movimiento. Entonces, bueno, ¿qué teníamos en ese momento? ¿Y qué quedaba de todo esto y qué surgía de todo esto al momento en el que Perón, como decía, sienta las bases del justicialismo? Bueno, teníamos, sí, luchas de mujeres, algunas intelectuales, cultas, influidas por ideas extranjeras, en todos los casos. Estos eran todos movimientos que habían surgido en otro lado y que acá habían sido, de alguna manera, adaptados, copiados, transmitidos. Y bueno, mujeres también trabajadoras, pero alineadas a ese pensamiento anarquista en el que estaban contra toda forma de organización estatal, familiar, institucional. Por eso, bueno, a veces cuando se pregunta, bueno, ¿por qué Evita no era feminista? Bueno, no había un feminismo al que adherir en ese momento. Los feminismos de los que se disponía eran estos, y por eso Evita creó el propio. Creó el que podía, en ese momento, en ese contexto, dar cuenta del movimiento al que pertenecía. ¿Qué nos pasa ahora? ¿Cuáles son los feminismos actuales en nuestro país? Sabemos que son muchos, porque los feminismos tienen muchas corrientes, pero me refiero específicamente a con qué nos tenemos que encontrar las y los militantes peronistas, que nos identificamos con los postulados del feminismo, con qué feminismo nos tenemos que encontrar en nuestra práctica militante y en nuestras prácticas incluso institucionales. Bueno, por un lado tenemos el feminismo del neoliberalismo, ¿no? Que sí, hay mujeres que luchan por algunos derechos de las mujeres, pero bueno, ¿de qué mujeres? De las mujeres del grupo dominante, porque ellas mismas
oprimen a las mujeres populares. Incluso si hacen algún reclamo o alguna cuestión en relación a las disidencias o las diversidades sexuales, también se juega esto mismo, que se refieren siempre a las integrantes de sus clases. Con este concepto de libertad que maneja el neoliberalismo, del que últimamente estamos padeciendo bastantes manifestaciones, esta libertad, esta palabra de la que se han adueñado y a la que le han dado el significado, como dice el pensador Jorge Alemán, de la libertad en el sentido de desentenderse de todo lo que tenga que ver con lo común y con lo colectivo. Como decía Perón, la libertad de hacer lo que se les da la gana. Nunca la liberación, siempre la libertad, esa libertad. Y por otro lado, nos encontramos con el feminismo de la izquierda, de lo que llamamos acá la izquierda, fundamentalmente del trotskismo, que es con quien podemos llegar a tener más vinculación en las calles o en los distintos eventos de este tipo, asociados al feminismo. Y el feminismo del trotskismo arrastra de alguna manera, digamos, desde sus propias posiciones políticas, lo mismo que, bueno, el marxismo o el leninismo, esta cuestión de que la condición para la emancipación de la mujer es la lucha de clases, que esa es la condición básica para la futura emancipación de la mujer, que bueno, que de alguna manera es lo que pasó en la Revolución Rusa, en el sentido de que bueno, cuando se pudiera realizar la revolución, algo iba a derramar. Ya sabemos que la teoría del derrame no funciona nunca, aplicada al feminismo tampoco. Esta idea que plantean de que sin revolución no hay plenos derechos, sin la revolución a la que ellos se refieren, y en la que además nos enmarcan habitualmente a las integrantes del campo nacional y popular en algo que desde sus puntos de vista equiparan. Por algo su representante en algún momento decía, y eso fue motivo de interminables memes, Macri es igual a Scioli, porque ellos no consideran, y ellas no consideran, el arraigo popular de nuestro movimiento. Lo desconocen y lo cuestionan, y lo equiparan a las fuerzas que nosotros consideramos nuestros enemigos. ¿Por qué planteo esto? Porque nosotras y nosotros tenemos que conocer, advertir y entender cuáles son las coincidencias, pero también cuáles son las tensiones y cuáles son las contradicciones entre nuestro feminismo y los otros con los que tenemos que intercambiar y por el cual nos podemos sentir interpelados en el territorio y en la institución. Institucionalmente, incluso en la cuestión legislativa, podemos llegar a tener alguna coincidencia en algún proyecto particular que se pueda votar, si es que, bueno, alguna vez accedieran a votar en conjunción con nuestro frente. Pero en realidad son muy pocas las coincidencias a esos niveles. Por ahí podemos tener algunas coincidencias más con el feminismo de la izquierda en relación a determinados reclamos sobre cuestiones específicamente, por ejemplo, de la violencia de género o algún otro tema en particular. Pero tenemos ahí la dificultad de que esos espacios son, por definición, sectarios, bueno, hacen separaciones radicales de las cuestiones, no comprenden, no comparten las razones y cuestiones espirituales, culturales, humanitarias, las tradiciones del pueblo, porque justamente no condicen y no conviven con lo nacional. No comparten
esta idea de patria que a nosotras y a nosotros nos anima. Entonces, tenemos ahí una cuestión que tiene que ver con que nos encontramos en muchas actividades teniendo que compartir en las mesas locales, que se componen de compañeras y compañeros provenientes de otras fuerzas políticas, tenemos que compartir en distintos ámbitos, en dispositivos de violencia, se ve mucho esto, que están compartidos por sectores de distintas proveniencias, pero que con las cuales y con los cuales tenemos la obligación de ubicar nuestras coincidencias, insisto, y nuestras diferencias. Porque desde este lugar no confrontamos, en el sentido en el que se hace desde, por ejemplo, el feminismo de la izquierda. Nuestra tarea siempre será la construcción de mayorías, la inclusión, el convencimiento, la persuasión, y bueno, eso en un armado compartido suele ser difícil. Podemos sumarnos a determinadas luchas compartidas, pero tenemos que tener cuidado en el sentido de el cuidado de nuestra doctrina. Porque, ¿cómo caracterizamos al feminismo de la tercera posición? Debemos darnos esta tarea, porque por ahí seguro lo comprendemos y lo sentimos, pero debemos darnos la tarea de definirlo conceptualmente y entender que es nacional y latinoamericano, y que cuando decimos que es situado, decimos que es situado no solo en nuestro país, sino también respetando las diferencias regionales, distritales y a veces hasta locales de los distintos lugares en los que militamos. Que nuestro feminismo se enmarca filosóficamente en el justicialismo y en el concepto de comunidad organizada, y que políticamente se sostiene en las verdades, en las banderas y en la doctrina peronista. No sectoriza, es inclusivo por historia y por mandato político, digamos. No odia ni segrega, no destruye. Incorpora sus propias luchas en el marco de las luchas contra la opresión y contra el enemigo. Ese es el peronismo de la tercera posición, en principio, como base para poder entender a cuáles luchas sí podemos sumarnos y de cuáles tenemos que apartarnos en el sentido de lo que podemos sostener filosófica, política y doctrinariamente, o la modalidad para hacerlo. Este feminismo de la tercera posición, que yo insistiré en plantear que Evita fundó, sin ponerle nombre, porque no podía nombrar algo que en ese momento no tuviera que ver con lo nacional, se fue expresando en los distintos gobiernos nuestros en políticas concretas, que por ahí resulta a veces hasta tedioso para nosotras y nosotros mismos repetirlas, pero que es bueno que las tengamos en cuenta en estas enumeraciones que hacemos, aunque no podamos mencionarlas todas, porque eso nos da una idea, no solo de la historia con la que venimos construyendo este feminismo, sino de nuestro destino, de nuestro presente y de nuestro destino. Siempre se trató de la ampliación de derechos y siempre se trató de la inclusión. Desde que Evita visibilizó a las mujeres populares, les puso voz, les puso voto, les puso decisión civil y les puso organización política y le brindó política a las mujeres. Desde ese momento, todo fue en nuestros gobiernos incluir, restituir y otorgar más y más derechos. Ya desde ese momento eso dio la posibilidad no solo
del armado de un partido político como el Partido Peronista Femenino, con toda la increíble organización política que tuvo en un tiempo prácticamente récord, sino que además dio la posibilidad de las mujeres actuando a nivel institucional, como senadoras, como diputadas, teniendo una vicepresidenta de diputados por primera vez en esa época, recuperando leyes que tenían que ver con las mejores condiciones de trabajo, recuperando el lugar del régimen de trabajo para el personal de las casas de familia, que dejaron de llamarse sirvientas en ese momento. Hoy cuestionamos, o desde algunos sectores se cuestiona, la denominación de doméstico. Bueno, la cuestionaremos porque eso hacemos. Seguimos actualizando la doctrina y las consecuencias de la aplicación de la doctrina. Pero en ese momento se le puso un nombre que sacaba de alguna manera este estigma de lo servil, ¿no? Se las reconoció a las mujeres como trabajadoras, como sujetos de derechos culturales, en la formación que se les otorgaba, como sujetos de derechos civiles, políticos. Imposible no enumerar todo lo que nuestro segundo gobierno nos dio en relación a eso, tanto desde Néstor como desde Cristina, con toda la apertura a todas las cuestiones que tuvieron que ver desde políticas concretas como la AUH, la figura del femicidio en el Código Penal, que tuvo un gran impacto legal y simbólico en todo lo que fue después el movimiento de Ni Una Menos, con la jubilación para las amas de casa, el reconocimiento al trabajo doméstico que ya Evita había planteado como una cuestión que quedaba pendiente y que lamentamos que su corta vida no le permitió instrumentar. Las leyes de protección contra la violencia que dio nuestro gobierno en todos los ámbitos, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley de parto respetado, el programa de ESI, las leyes de matrimonio igualitario y de género autopercibido, que no solo restituyeron derechos, sino que también pusieron en jaque el paradigma de la familia occidental y heteronormativa, que es uno de los emblemas del patriarcado. Así que siempre estuvieron entramados en nuestros gobiernos los efectos concretos y los efectos simbólicos y culturales de todas las medidas que se han tomado. Y bueno, en este tercer gobierno que lamentablemente se ve cercado no solo por la crueldad de la derecha, que no cesa, sino por, bueno, esta tragedia mundial que ha traído la pandemia, pero que a pesar de eso, y aún en eso, imaginémonos qué hubiera sido si esto no hubiera pasado, ha creado un ministerio de mujeres, género y diversidad, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires, y creo que también en otros distritos algunos de estos organismos se han completado o, bueno, al menos puesto a trabajar en estas cuestiones, y además porque esto sí tiene un efecto que no es derrame, sino que es cascada, porque hay una cuestión que tiene que ver con que desde lo nacional también se baja lo social y lo cultural, además de la medida concreta, y es increíble el Plan Nacional contra las Violencias y todos los programas que ocupa. Es imposible en una charla como esta resumirlo. Por suerte también agradecemos el trabajo de las y los compañeros del SENAC, que en ese compendio que hicieron de todas las medidas del gobierno, creo que en las páginas de 31 a 35 están todos los programas y campañas relacionadas con género y diversidad, que les invito a que puedan hacer un repaso sobre eso. Así construimos a lo largo de la historia, a través de las medidas concretas y de los efectos, insisto, simbólicos y culturales, así construimos este feminismo popular. Desde Evita, desde todo el gran impacto que tuvo
su vida, a pesar de todo lo que nos está costando y nos ha costado rescatarla en su dimensión política, desde todas las luchas de compañeras anónimas que a lo largo de la historia protagonizaron resistencias, sufrieron dictaduras, sufrieron torturas, padecieron todas las crueldades de todos los regímenes, pelearon contra todas las formas del patriarcado en los distintos gobiernos, también en los democráticos, se animaron a plantear en su momento los consejos nacionales, los consejos provinciales de la mujer, las comisarías de la mujer, cuando todavía la policía estaba dirigida por la policía de la dictadura. Muchas mujeres que dentro de nuestro movimiento, por supuesto, le pusieron política a la mujer y mujer a la política, y después a las diversidades, porque también lo fuimos aprendiendo, porque ha sido mucho lo que algunas hemos tenido que aprender en nuestra vida sobre todo esto, que también lo aprendimos de las madres y de las abuelas que pusieron a las mujeres y a la política en sintonía en las calles. Con todo eso hemos ido armando este feminismo popular que tenemos que darle forma, que tenemos que conceptualizarlo, que tenemos que actualizarlo permanentemente en la doctrina. Y bueno, desde el Frente de Géneros hemos tratado de construir, de diseñar, por un lado, un programa que es solo una guía, nada más que eso, que tiene, bueno, un eje conceptual con algunos conceptos básicos que pensamos que cualquier militante de cualquier género que sea debe conocer, debe saber para poder estar a la altura de lo que reclama la época. Cada momento y cada generación tiene obligaciones y responsabilidades, y bueno, creo que esta es una también de ellas, una de las tantas que tenemos, y también hemos hecho en ese programa un eje histórico y político, con una bibliografía, que todo es modificable, todo es una sugerencia simplemente, y una invitación a la construcción compartida, para que esto circule por los distintos distritos, ya no de la regional en la que estoy, ya no de la provincia, sino ya del país, porque tenemos la ambición de unificar, al menos en los conceptos básicos, un programa que nos defina dentro de nuestro frente de géneros, dentro de nuestra organización. Por eso también, como vimos hoy en el video, hicimos aprovechando tener que utilizar la virtualidad, que no nos permitió ninguna otra cosa, hicimos estos encuentros por temas, en los que, como se vio, digo, en el video, tuvimos muchísimos temas que necesitamos recuperar y mantener y debatir sobre las distintas cuestiones que este feminismo, por ser con las características que tiene, por no ocuparse solo de un determinado reclamo, tiene como eje, y por eso, bueno, todos los temas, los que se trataron, la masculinidad, la construcción de ciudadanía, la comunicación, todo lo que vimos en el video, más otros ciclos que haremos de esta o de otras maneras, porque también tenemos un montón de temas pendientes que tienen que ver, que nos han pedido que abordemos, que las compañeras y compañeros trabajan en los territorios, que como pueden ser educación, economía, discapacidad, geopolítica, bueno, y cuantos vayamos agregando. Porque lo que tenemos son mucha historia para rescatar, pero muchos desafíos por delante y muchas tareas pendientes. De esa gran tarea que Cristina nos pidió en su alocución en el Senado, en el debate por el aborto, que fue incorporar feminismo a nuestro movimiento, me parece que sigue siendo todavía una tarea pendiente, esta de incorporar el feminismo.
hemos avanzado muchísimo, incluso desde que Cristina lo pidió hemos avanzado bastante, pero no todo. Hay debates pendientes. Yo sé que cuando yo digo que hay debates pendientes, quienes me conocen, y sobre todo mis responsables, se empiezan a incomodar en su silla porque piensan, Vivi, no lo plantees, no lo digas, para que hay temas que dividen. Bueno, yo pienso como Perón, que no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo. Y entonces creo que como peronistas no le tememos a ningún debate. Y por eso creo que tenemos que darlos, los debates que estén pendientes, de la forma en que podamos, que tienen que ver con distintas situaciones que por ahí se plantean o se empiezan a plantear, así como pasó con el tema del aborto, que no lo empezamos a debatir hasta que la sociedad no lo empezó a debatir, independientemente de las posiciones que cada quien tuviera a título personal, me refiero a organizativamente, en el frente de géneros, porque no somos vanguardistas, es decir, no vamos más allá de lo que en el pueblo y en la sociedad se está discutiendo. Podemos estar a la vanguardia de muchas cosas, que es otra cuestión. Podemos estar empujando los debates, pero respetamos los tiempos y los momentos de las compañeras y compañeros y de los pueblos y de la comunidad en la que vivimos. Entonces tenemos aún esos debates pendientes, como por ejemplo el de la prostitución, que es algo que todavía no nos hemos dado en algunos espacios y en algunos ámbitos de nuestro frente, por nombrar algunos de los que suelen reclamar en algunos casos algunos distritos. Tenemos que en algún momento plantearnos como organización cuáles son las relaciones que políticamente se tienen con las instituciones en los temas que tienen que ver con el feminismo, con las instituciones de la sociedad, con la justicia, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas de seguridad, con las iglesias, con qué parte de las iglesias, con las cúpulas, con los territorios de las iglesias, con los credos dominantes, con los credos que podríamos llamar subalternos, pero que son los que nos encontramos en los territorios. ¿Cuál es la relación que vamos a establecer si estamos sostenidos en estos principios con los que caracterizábamos a nuestro feminismo de la tercera posición? Tenemos como cuestión pendiente todos estos debates, tenemos también en muchos distritos y en muchas regionales equilibrar la tarea de formación con la tarea territorial, porque por distintas razones de conformación de los frentes está desbalanceado ese trabajo que sabemos que tiene que estar de alguna manera armonizado y equilibrado. Nos debemos la tarea de investigar y aprender mucho más de los feminismos más afines y que nos definen en relación a lo nacional y a lo latinoamericano, como el feminismo decolonial y todos los conceptos que trae, que algunas compañeras ya lo están trabajando en algunos distritos, pero que bueno, lo tenemos también, insisto, como esas listas que nos hacemos de las tareas pendientes para las que alguna vez vamos a ir arribando, y seguramente armaremos otras listas. Tenemos que trabajar mucho con la igualdad hacia adentro de la organización y del frente de géneros, que es parte, obviamente, es decir, con la igualdad entre los géneros adentro, hacia adentro, en la distribución de tareas, en la distribución de responsabilidades, en la distribución de capacidades, en la distribución del poder. Todavía falta mucho para trabajar en eso. Tenemos que hacer un gran trabajo de visibilización de la violencia política, ahora que ya la tenemos definida, ya hemos tenido hasta un encuentro en que una compañera nos ha explicado de qué se trata.
Entonces tenemos que visibilizarla, advertirla y detenerla. En fin, podría como esto mencionar muchas cosas más. Digo, tenemos una historia, tenemos una filosofía, tenemos una doctrina, tenemos el recuento y la historia de todas las políticas implementadas en función de este feminismo popular, tenemos todas las tareas que nos debemos. Así que bueno, lo que yo digo es, no tenemos excusas. Hoy no estamos en el 49. En ese momento no se podía adherir al feminismo. Digo, adherir en el sentido de reconocerse, porque era reconocerse en un movimiento filosófico y político extranjero, cualquiera de que se tratara. A hoy hemos construido, gracias a la lucha de todas las mujeres que trataba de sintetizar y enumerar, hemos construido y estamos haciendo este feminismo de la tercera posición. Lo estamos haciendo, esto sí, entre todas, todos y todes. Así que hoy no hay excusas para no ser feminista dentro del peronismo. No hay excusas, no hay argumentos, no hay razones para no ser feminista dentro de un movimiento que lucha contra la opresión. Y a eso les invito, compañeros. Gracias. Excelente, Vivi, excelente. Voy a aplaudirte en nombre de todos y todas que tienen los micrófonos cerrados y no pueden hacerlo. Recuerden que quienes quieran hacer preguntas o algún aporte pueden hacerlo a través del chat. Me llegó una pregunta por privado, Vivi, que bueno, capaz tiene que ver con esto que estabas terminando, pero para ahí, mientras que esperamos si alguna otra compañera tiene alguna consulta, alguna duda más, las vaya haciendo por el chat. Te leo esta. Una compañera, Nanu de Capital, dice que estuvo en una charla de una compañera peronista muy doctrinaria que expuso que el feminismo sectoriza y disgrega el movimiento y lo calificó como un obstáculo. No conjugo con ella, pero creo que es necesario conocer esas opiniones. ¿Qué hacemos ante esos compañeros, compañeras que tenemos dentro del movimiento que nos declaran como un obstáculo a las feministas populares? Bueno, yo trato permanentemente a través de la formación de dar los argumentos, intentaba hacerlo recién, por los cuales sostengo que este feminismo popular no sectoriza, no divide y no segrega, porque es parte de lo que hemos construido dentro del movimiento peronista. Y de ninguna manera me imagino a Cristina, que es nuestra conductora, invitándonos a incorporar a nuestro movimiento algo que segregara o que dividiera. Yo no tomo por casuales las palabras de Cristina, y no es que me baso solo en eso, sino en todo lo que acabo de decir, pero creo que a esas cuestiones hay que responderles con estos argumentos, con debate, con conocimiento sobre el movimiento nuestro, con conocimiento de qué es lo de feminista que tiene nuestro movimiento, en el sentido de abogar por la igualdad entre los géneros y por luchar contra las injusticias. Creo que seguramente hay compañeras, como he escuchado también, como comenta esta compañera, lo hemos escuchado, que se siguen quedando con que el feminismo es uno solo, ese de los años en los que nació el peronismo. Bueno, no le podemos decir a nuestros compañeros y compañeras, te quedaste en el 45, pero, porque no corresponde. Pero invitémosle a reflexionar, acerquémosle bibliografía, acerquémosles charlas con quienes estemos dispuestas y dispuestos a tener ese debate, acerquémosle la posibilidad de que puedan escuchar, porque nuestra tarea es persuadirles. Es todo lo que yo tengo para
para decir sobre esto. Ahí compañeros y compañeras hacían aportes, agradecían, decían que hermosa exposición. Ale, compañero que estuvo hablando sobre nuevas masculinidades al principio de estos encuentros, decía también lo interesante es que es observar a Cristina cómo contempla pañuelos verdes, pañuelos celestes, y llama en la indiscutible conducción a fortalecer el movimiento nacional y popular y feminista. Sí, respecto de eso, me parece muy interesante que el compañero traiga esto porque tiene que ver con lo que yo planteaba acerca de que nosotras y nosotros no segregamos, no odiamos, compartimos, convivimos, y tratamos de dar el debate para ganarlo, incluso adentro, por supuesto, quienes tenemos determinadas posiciones, pero podemos convivir perfectamente. Y además, en ese tema especialmente de los pañuelos, Cristina creo que dio un ejemplo magistral, ¿no? Porque separó en ese punto la creencia propia, su postura religiosa o espiritual, de la cuestión civil y política, y pudo plantearlo, lo plantea en su libro y lo plantea en ese discurso que hace en el Senado, y llama justamente en otro momento, en otra locución, a la convivencia, claro que sí. Eso es lo que yo trataba de explicar, esa es una de las cuestiones en las que yo trataba de explicar que nos diferenciamos de otros feminismos, porque nosotras no estamos dispuestas, nosotros, a juzgar a compañeras y compañeros por sus creencias. A lo que sí estamos dispuestas y debemos estarlo es a dar el debate, a tratar de persuadir y a tener argumentos para el debate, no a pelear, sino a tener argumentos. Muy bien, Vivi. Bueno, ahí se ve que quedó todo bastante claro, no hay más ninguna consulta, ninguna duda. No sé si querés agregar algo más para finalizar, o es Reiterar solamente el agradecimiento, lamentar que no puedan ser encuentros personales que me encantaría tener, pero que creo que alguna vez, en algún momento ya los vamos a lograr. Agradecer otra vez que estén y invitarles, como siempre, a que sigamos formándonos, a que sigamos militando, a que sigamos luchando, porque nuestro pueblo se lo merece, porque lo necesitamos, y a sostener a nuestro gobierno en este momento y a sostenernos en todas las luchas que sabemos que son complementarias. Gracias. Muchísimas gracias, Vivi, a vos por esta exposición y por todo el esfuerzo que le has puesto a los encuentros federales, la dedicación y la entrega, ayudando a cada una de las compañeras y compañeros que expusieron a definir sus ejes, las charlas, y bueno, con mucha siempre disposición para todos y todas. Así que bueno, una vez más, gracias, es un placer haber compartido todos estos encuentros con ustedes, estos 4 meses, así que les mando un gran abrazo y nos volvemos a ver.